que realmente la crisis se ha agravado, que en la temporada del anterior expresidente había bonanza y demás, y yo quiero indicar que todos esos datos son falsos, ¿no? Primeramente, en la temporada en que asume el expresidente Evo Morales Ayma, tuvimos un tiempo de bonanza, el tema de los acuerdos para la venta del gas estaban ya firmados, el tema de los créditos internacionales prácticamente se habían quedado en cero, entonces todas las condiciones dadas para que tengamos una bonanza económica, la cual debió haberse manejado responsablemente. Estamos hablando que con la cantidad de ingresos que nosotros tuvimos, debimos haber invertido de manera responsable y de manera productiva, cosa de que nuestro país debería ser prácticamente el país más pujante de la región, lo cual estamos viendo que no. Hoy cuando analizamos el riesgo país, solamente estamos por debajo de Venezuela. Prácticamente nosotros hemos reventado la economía de nuestro país y obviamente las causas han sido el gasto desmedido que se ha realizado por parte del Estado, ¿no? Estamos viendo de que se quiere mantener todavía ese gasto y de hecho lo que ha sido desproporcional. Recuerdo que los datos que manejaban los economistas en ese tiempo era de que existía un superávit fiscal, de que teníamos tasas de crecimiento de las mejores de la región, pero obviamente esto es un dato sesgado, porque obviamente cuando tenemos unos ingresos gigantescos, uno puede aparentar de que realmente el país está estable, pero no es así. El hecho de tener ingresos grandes y gastar desmedidamente en obras que no han tenido productividad, sino completamente déficit, estamos hablando de empresas públicas que no han generado ningún tipo de beneficio para la población, cantidad de obras que se han quedado en nada o en lugares que donde no se necesitaba realmente, entonces ha provocado un despilfarro gigantesco que aún ahora se quiere mantener, ¿no? Vemos al gobierno nacional ahora que quiere mantener la misma cantidad de funcionarios, de ministerios, de viceministerios y de obras, lo cual se hace insostenible, agregando un detalle muy importante que es este tema de la subvención del combustible. El hecho de querer subvencionar el combustible hace que con los años ya sea insostenible y lo estamos viendo actualmente con el precio con el tema del combustible. El gobierno nacional está peleando con la Cámara de Diputados justamente para que se apruebe un crédito en sentido de poder seguir subvencionando el combustible, pero este crédito solamente va a durar 3 meses. Entonces, por más de que se aprobara, no va a solucionar los problemas del país. El tema de la subvención es algo primeramente que no debió haberse implementado y debería levantarse. Si lo llevamos al contexto del departamento de Pando, estamos viendo de que nosotros ya compramos prácticamente revendido a cuánto, 40, 50 bolivianos. El precio del litro si se levantara la subvención, estamos hablando del precio regular, debería estar por los 8,68 bolivianos. Estamos hablando de prácticamente más de unos 17 bolivianos y lo que serían 2 litros, ¿no? Entonces, mucho más conveniente a la situación actual que estamos viviendo con el levantamiento de lo que es la subvención, podríamos tener prácticamente mayores cantidades de combustible sin necesidad de esperar de que el gobierno nacional tenga que estar aprobando créditos para subvencionar el combustible, ¿no? Entonces es un problema que ha ido escalando durante los últimos 20 años y ha derivado en la situación actual que tenemos. Indicarte de que todas estas malas determinaciones que se han tomado durante varios años han llevado a esta situación, pero lo que siempre yo menciono es todo lo que sucede en el eje troncal llega con mayor eco al departamento de Pando. Nosotros tenemos una particularidad muy importante. Primeramente que no tenemos un sistema de carreteras que permita que exista una fluctuación con el tema del comercio. Entonces todos los productos llegan encarecidos del eje troncal. Segundo, dependemos más del 50% de nuestros productos vienen internados de los vecinos países de Perú y Brasil. Estamos hablando de que dependemos del tipo de cambio de la moneda. Y lastimosamente con el mal manejo, con el déficit fiscal, lo que hemos hecho es que a través de nuestro Banco Nacional hemos emitido la moneda, más moneda, lo que hemos provocado un desequilibrio monetario, por ende nuestras tasas de inflación se han disparado y también nuestro tipo de cambio, prácticamente la moneda de hoy la gente no la quiere, ¿no? El boliviano no es una moneda atractiva ni nacional ni internacionalmente para el tipo de cambio, por ende vemos este tipo de situaciones donde tenemos el real llegando a los 3 bolivianos o el sol que está llegando por encima de los 5 bolivianos y obviamente esto genera de que todos los productos internados lleguen con esa variación de precio que tenemos. Por eso yo te digo que la inflación, o bueno, en este caso la crisis, se agrava más en nuestro departamento a comparación del eje troncal, que ya lo está sintiendo. Entonces imagínese la gente de nuestro departamento cómo lo está sintiendo la crisis y obviamente las miras no son positivas. Dicho esto, comentarte que el Fondo Monetario Internacional
ya hace unos días nuevamente ha dado las recomendaciones que la viene haciendo 2 años consecutivos, ¿no? Que es el tema importante para el análisis, de que el sistema, el modelo económico que se está manejando actualmente no es el correcto, no es sostenible. Se ha indicado de que se deben hacer ajustes graduales con el tema del déficit fiscal. En pocas palabras, hacer la reducción de lo que es el gasto público. Estamos hablando, se va a tener que hacer un recorte de personal de los ministerios, recorte de viceministerios, se va a tener que paralizar las obras que se estaban iniciando. Entonces va a requerir realmente un recorte bastante drástico, que obviamente este recorte va a venir cargado de un costo social, ¿no? Porque el hecho de poder cortar mucho va a generar una mayor tasa de desempleo. Lastimosamente sí va a tener un costo muy grande para nuestro país, pero el hecho de no realizarse este tipo de ajustes lo que va a provocar es que lleguemos a una inflación mucho más creciente y nos ahondemos en una crisis que para recuperarnos va a demorar mucho más tiempo. Actualmente entre 10 a 15 años demoraríamos en recuperar la economía a una estabilidad como corresponde, pero imagínense si continuamos a este paso, terminaríamos demorando en unos 20, 25 años si continuamos con este gasto desmedido sin tener ingresos para nuestro país. Ahora, a eso iba mi siguiente pregunta, licenciado. ¿Hay planteamientos por parte del gobierno de cómo mejorar esta crisis en la que nos vemos sumergidos? ¿Esto representaría mucho más problema para nosotros, para después recuperarnos posteriormente? ¿O nos basamos solamente en el hecho de que la medida solo nos va a cubrir, digamos, o nos va a alivianar este peso durante 3 meses? ¿Va a empeorar nuestra situación? Son medidas que no están recomendadas por el Fondo Monetario. Es así, lastimosamente las medidas del gobierno nacional, las que se está tomando, no son las correctas, ¿no? Y estas medidas son paliativas, se puede decir que están destinadas a cubrir un problema durante un corto tiempo, pero posteriormente a eso, obviamente, el problema de raíz nos está atacando. Entonces es lo que no se quiere reconocer por parte del gobierno nacional, decir, bueno, efectivamente tenemos un gasto desmedido, hemos hecho un desbalance financiero, necesitamos hacer los recortes correspondientes, admitir que tenemos un problema y bueno, buscar la solución al problema. Ahora, se viene una temporada de elecciones. Cada candidato está lanzando sus propuestas, bueno, para mejorar la situación en la que nos encontramos. Usted menciona que no es posible una estabilidad, claro, después del punto de quiebre al que hemos entrado, no es posible lograrla en corto tiempo. Esto va a ser para cualquier futuro presidente que pueda llegar a entrar en caso de que haya algún cambio, ¿no?, en el gobierno. Va a ser muy difícil. Y es importante que la población sepa, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por el oído, ¿no? Por promesas de que en 30 días, en 3 meses, en 100 días vamos a solucionar el problema del país. Esto requiere un problema, es una reestructuración prácticamente de todo el Estado. Y como ya lo indiqué, primeramente que no va a ser rápido. Segundo, que va a tener un costo social, lo cual yo no he escuchado a ningún candidato decir, bueno, sabe que vamos a hacer tal situación, pero va a tener este problema. ¿Por qué? Porque las palabras bonitas atraen a las personas. Pero decir la verdad, bueno, vamos a tener crisis, vamos a tener tasas de desempleo, índices de pobreza mayor, pero es necesario este reajuste. Ningún candidato lo ha hecho realmente, ¿no? Y los analistas, obviamente, preocupados por dicha situación, por el tema de querer endulzar el oído a la población, no se presenta ninguna propuesta actualmente de una reestructuración como debería ser realmente en nuestro país, ¿no? Así que a la gente, primeramente, mirar fríamente las propuestas de los candidatos, de ver de qué manera se va a proponer la reestructuración del país. Y como lo indicaba, la reestructuración tiene que ir desde nuestro Banco Central. El tema del déficit fiscal, recorte del sector público, paralización de las obras, levantamiento a la subvención. Debería también inclusive pensarse en poder analizar algunos tipos de bonos que se han ido implementando de manera desmedida, se puede decir, sin un análisis técnico, ¿no? Entonces todo este gasto gigantesco va a tener que sufrir un recorte drástico y obviamente esto va a derivar en una crisis que se va a ahondar mucho más, ¿no? Comentarte de que esto anteriormente ya se ha realizado. Nosotros tenemos la 21060. No nos olvidemos que esto en los tiempos del expresidente Víctor Paz Estenssoro sufríamos una hiperinflación que estaba mucho peor de la que estamos ahora. Las medidas que se tomaron en ese entonces han sentado los precedentes para que la economía hubiera estado estable durante mucho tiempo. Lastimosamente se va a requerir nuevamente un tipo de ajuste de este tipo
para incentivar al sector privado a que existe inversión de afuera, seguridad jurídica, cosa de que los índices de empleo vayan aumentando, cosa de que también el tema de los sueldos que se quiere implementar mediante decretos no sea así, sino vaya implementándose acorde a lo que corresponde al mercado, a la oferta y la demanda. Entonces requieren de bastantes detalles que ningún candidato está tocando, así que yo creo que sería importante a la población, siempre que reciban alguna propuesta, cuestionar este tipo de situaciones, cómo van a abordar los candidatos, qué propuestas tienen acerca de esto, y también a la población de que dentro del núcleo interno, yo creo que es importante. Con estos datos que acabo de mencionar, la crisis obviamente no está pronta a solucionarse, se va a ir agravando mucho más dentro de nuestro país y, como ya indiqué, dentro de nuestro departamento con mayor fuerza, así que a las familias, al núcleo familiar, tomar las previsiones correspondientes, ser responsables con la planificación del presupuesto que tienen de manera interna, siempre planificar el tema de sus gastos, de sus egresos correspondiente a los ingresos que tuvieran, generar algún tipo de ahorro, si tuvieran algún excedente, tratar de no vivir el día a día, ¿no? Como se dice, hay muchas personas que agarran, yo gano 100 bolivianos y los 100 bolivianos en el día lo gasto. Entonces no dejo nada para mañana. Entonces planificar de una manera más responsable, decir, bueno, trato de reducir mis gastos y si tengo que hacer quedar 20 bolivianos, bueno, voy ahorrando para tener por lo menos una previsión en caso de que esta situación vaya agravándose. Licenciado, de aquí a 5 años más, que no es ni mucho ni poco, digamos, ¿no? ¿Cómo nos vemos como país? ¿Cómo nos ve en cuanto a la estabilidad económica, estabilidad entre comillas? Porque nuestro punto, creo que más crítico, es el hecho de encontrarnos solamente en el tema del país riesgo, ¿no? O de riesgo de país, estar un poquito debajo de Venezuela. Y ese es nuestro mayor problema, creo, y miedo, ¿cierto? ¿Podría pasar? Sí, de hecho, el tema del riesgo país específicamente nos indica de que nosotros no somos un país creíble, ni para los organismos internacionales, ni para las empresas privadas. Esto quiere decir que en el corto plazo no va a haber ninguna empresa que va a invertir en el país. Por ende, el hecho de no existir empresas privadas dentro del país no lo hace productivo, no hay empleo. Entonces, es una situación que de aquí al corto plazo no se va a solucionar. De aquí a 5 años, ¿qué sería importante para el siguiente presidente, no? Sentar las bases para generar un tipo de estabilidad económica que pueda hacerse permanente, por lo menos durante varias décadas. Entonces, al presidente que le vaya a tocar asumir la presidencia, es importante que siente las bases, ¿no? Lastimosamente no se va a poder solucionar en 5 años, pero sí se va a poder hacer los ajustes correspondientes. Y yo le aseguro que por lo menos si se hicieran bien las situaciones, en el segundo o en el tercer año de la gestión del siguiente presidente podrían estarse viendo ya tal vez invertir la situación. En vez de ver el déficit incrementándose, estaríamos viendo que está cayendo, el tema de la inflación bajando los puntos. Lo hemos visto en países como en Argentina, donde ha tenido un costo social muy grande, ¿no? Se han visto que realmente los recortes han afectado a la población, pero eran medidas que si no se tomaban, iban a caer en una hiperinflación que al final iban a terminar igual o tal vez peor que Venezuela, ¿no? Entonces, este tipo de ajustes ha permitido generar tasas de inflación donde están previstas para este año llegar a cero, cosa que nunca se había pensado en ese país. Entonces, yo creo que es importante para este país tomar las mismas determinaciones, tratar de sentar la base para que tengamos estabilidad económica, y todos estos ajustes de no realizarse, obviamente estaríamos hablando de paliativos momentáneos de 5 o 6 meses que al final no terminarían incidiendo en lo que es la economía actual. Lo cierto es que el próximo presidente la tiene bastante difícil y nosotros obviamente ya hemos tenido pequeñas recomendaciones también de lo que podríamos hacer con nuestra economía personalmente en casa y cómo manejarnos y no sentir tan fuerte la crisis en la que estamos viviendo. Gracias, licenciado, por su intervención, muy interesante, y lo estaremos convocando en este sentido también mucho más adelante.